Los invitamos a que participen de este programa a la noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden opinar utilizando la etiqueta numeral morir en tiempos de COVID. Numeral morir en tiempos de COVID. Vamos a saludar a esta hora en la ciudad de Medellín, en Colombia. Allí nos acompaña Isabel Cristina Arango. Ella es una médico cirujana, magíster en Psicología Clínica y Salud Pública. Es directora de la Unidad de Duelo de la Funeraria San Vicente en Antioquia, Colombia. Bienvenida al programa La Noche. Buenas noches, muchas gracias por la bienvenida y por la invitación. Doctora Arango, qué tema tan complicado de manejar. Usted es una de las personas que tiene contacto con esos familiares que tienen que superar o por lo menos enfrentar la muerte de un ser querido a la distancia, porque esta nueva normalidad nos impone unas nuevas normas de conducta. Hasta la muerte se afectó como consecuencia de este nuevo coronavirus. Doctor Arango, me gustaría que me describiera cómo es un funeral en tiempos de COVID-19. Bueno, digamos que el tema se vuelve bastante complejo porque yo no sé si puede llamar funeral. Básicamente los protocolos de bioseguridad que describe el ministerio y las secretarías de salud departamentales y municipales, lo que definieron es que hay una ausencia de rituales porque debemos hacer una disposición final desde el lugar de fallecimiento hasta el lugar de cremación o de inhumación de forma directa. Y tenemos que llevar a los fallecidos en un embalaje con unas bolsas específicas. Entonces, eso es lo único que pueden hacer las personas, recibir las cenizas o visitar el lugar de inhumación, porque no hay un ritual funerario como tal. Entonces, la disposición es inmediata y las personas no pueden visualizar. Muchas veces no pueden ni siquiera visualizar a la persona fallecida, porque cuando llegan al hospital ya se ha hecho el embalaje que debe hacerse en el menor tiempo posible de acuerdo con las determinaciones del Ministerio de Salud. Después lo que se puede hacer son rituales con las cenizas, que pues no son lo mismo, pero que tratan de mitigar un poco ese impacto. Doctor Arango, ¿es el mismo protocolo para una persona que muere como consecuencia del COVID-19 a quizás otra causa que genere el deceso? No, aunque estamos viviendo momentos muy difíciles, no es el mismo protocolo, porque las personas que mueren por causas distintas tienen la posibilidad de recibir a los fallecidos, de llevarlos a los rituales de tanatopraxia, de velación, a las exequias y a la inhumación o la cremación. Claro que las exequias y todo lo que es la inhumación y la cremación, pues tiene una limitación de asistencia, igual las velaciones. Entonces se convierten en actos que disminuyen muchísimo el apoyo social, pero por lo menos tienen la posibilidad, no como con los fallecidos de COVID que no tienen ninguna posibilidad. Doctora Arango, en el caso de un paciente que pierde la vida como consecuencia del COVID-19, ¿se da algún tipo de ceremonia en el momento del entierro? ¿Sus familias pueden acompañar en ese último momento, en ese último adiós o los restos mortales de ese ser querido? No, con el cuerpo presente, no. Está prohibido de acuerdo a las disposiciones, solamente con las cenizas en el caso de que ocurra la cremación, pero no pueden asistir. Es que digamos que eso es lo más complejo que estamos viviendo ahorita, porque si bien estas determinaciones tienen como fin último conservar la salud pública, evitar la propagación, sí son determinaciones que han sido muy violentas psíquicamente y emocionalmente con las familias, porque no pueden visualizar el cadáver en muchas de sus ocasiones, ni siquiera pueden visualizarlo y les entregan una orden de cremación, es decir, uno lleva a su ser querido al hospital, lo dejan en aislamiento, puede estar en contacto algunas veces telefónico, lo que siguiente recibe es una llamada y después de la llamada lo que recibe es que la persona de la funeraria le está preguntando si quiere cremación o inhumación y le está haciendo firmar una orden de cremación.
porque muchas veces ni siquiera pueden estar en contacto con lo que son los embalajes de los fallecidos. Y como les decía, pues no hay ningún ritual de cuerpo presente. Tiene que ser solo con las cenizas Todo cambió. si hacen la cremación. Sí, doctora Arango, si la persona muere, por ejemplo, el día de hoy, ¿en cuánto tiempo los familiares tienen esas cenizas, por lo menos para hacerle ese último homenaje o por lo menos hacerle una despedida simbólica como usualmente lo están haciendo a través de funerales virtuales? ¿Cuánto tiempo se demoran en entregarle los restos mortales? Pues lo que estamos haciendo ahora es entregando las cenizas en el menor tiempo posible para que las familias puedan proceder a hacer los rituales. En Medellín, como no hemos tenido, digamos, un desbordamiento del tema funerario aún, entonces las entregamos incluso en unas horas, lo que se demore, digamos, el traslado, como la cremación debe ser inmediata, y se las devolvemos a las familias en horas incluso. Pero conozco en otras ciudades donde han tenido algunas demoras porque hay ausencia, digamos, de la capacidad para los hornos o porque toman otras determinaciones, como demorarse 72 horas para entregarlas o incluso más tiempo. ¿Qué impacto psicológico tiene no poder despedirse de ese ser querido? Específicamente, ¿qué impacto tiene en el duelo, doctor Arango? Pues mira, realmente el tema se vuelve muy complejo porque las emociones se vuelven más intensas. Perder un ser querido es una situación ya bastante compleja, pero el COVID tiene unas condiciones asociadas. Entonces el impacto es mucho mayor en términos de la intensidad de las emociones. Lo que las personas sienten pues es mucha rabia, mucha impotencia, y es que hay muchas cosas que están haciendo juego. Por ejemplo, el tema del que nos contaba em, la compañera Rubiela es, por ejemplo, ese sospechoso. Fíjense que el tema más difícil en este momento es que las personas puedan aceptar el diagnóstico. Cuando, digamos, se tiene todo el curso de la enfermedad y hay un diagnóstico previo con una prueba incluso, entonces las personas pueden adaptarse más fácilmente, por lo menos a ese diagnóstico. Pero cuando las personas tienen el mismo protocolo, no teniendo la confirmación de la enfermedad, sino siendo sospechosos, entonces todavía hay otras emociones más intensas, hay mucho enojo, hay mucha frustración, hay impotencia, están con mucha incomprensión, que es que hay una falta de comprensión de toda la situación, de las decisiones, de las imposiciones, además de que es un momento crítico en el país porque estamos viviendo en soledad, estamos en aislamiento y eso hace que el apoyo social se vuelva una cosa únicamente virtual. Y contrario a lo que, digamos, decía ahorita el padre, es que pues las personas se reúnen en los aniversarios y en los cumpleaños, pero porque eso es mucho más fácil vivirlo. Entonces es mucho mejor que nos reunamos ante el dolor porque es donde más necesitamos de las otras personas. Entonces, todo eso hace que psicológicamente las personas se sientan desbordadas y que todo se vuelva más difícil en el tema de adaptación a la muerte. Trae pues unas consecuencias de las que podemos hablar si quieres más Sí. adelante, pero digamos que inicialmente es como todo ese shock que viene con el impacto, con la culpa también, pues porque muchas veces las personas se sienten culpables del tema del contagio o de los cuidados que se tuvieron o no, toda la impotencia. Doctor Arango, ¿suele Dime, suceder con frecuencia ese escenario que usted está planteando? Que es pues en un muchos casos, escenario de todos los días, sí, que todos los el días. hijo sin querer contagia al padre, el padre pierde la vida, pero el hijo logra superar la enfermedad. ¿Eso está sucediendo con frecuencia? Está sucediendo muy frecuentemente y es una cosa que nos va a volver estos duelos mucho más complejos, más difíciles y que traerá consecuencias para la salud mental.
Doctor Arango, el duelo. muy complejo lo que usted nos cuenta, pero muy interesante porque son realidades que así sean duras tenemos que abordar periodísticamente y por eso tomamos la decisión de hacer este programa, por duro que parezca, hoy aquí en el programa La Noche. Vuelvo con la doctora Isabel Cristina Arango, médico cirujana, magíster en psicología clínica. Doctor Arango, es cierto que pues estamos en una situación bastante compleja y los protocolos de bioseguridad deben ser bastante estrictos. Pero también se preguntaría uno, doctor Arango, esos protocolos, por más estrictos que sean, ¿no deberían ser un poco más humanos? Tener en cuenta el dolor de una familia, por lo menos darle esa oportunidad de ver el rostro por última vez y darle ese último adiós a ese ser querido que perdió la vida, haya sido por COVID o no. Jefferson, yo estoy completamente convencida de eso. Nosotros estamos con unos protocolos exageradamente estrictos, violentos, están deshumanizados, no le están permitiendo a las personas visualizar. Es que mira, uno de los derechos principales que tienen las personas cuando pierden a sus seres queridos es a la constatación de la muerte, a identificar su ser querido y a confirmarlo. ¿Y qué están recibiendo nuestros familiares? Pues las personas que pierden seres queridos están recibiendo bolsas o cenizas. Eso está yendo en contra de la salud mental y va a haber consecuencias en la salud mental porque los protocolos están exagerados y, como les digo, se suman a la falta de comunicación, a la cantidad de personas que están atendiendo en las instituciones de salud, es de entender también que las instituciones de salud pueden estar en un colapso, pero eso no quiere decir que nos tenga que ser indiferente el tema de que no debemos hacer algo por estas familias que pierden a sus seres queridos. Es que estamos con el miedo al contagio, con el aislamiento, con la pérdida de trabajo, con múltiples enfermos en las familias en muchas ocasiones, más no poder despedirnos de nuestros muertos. Nunca es una buena época para despedir un ser querido, nunca es una buena época para vivir la muerte, pero esta es una de las cosas más difíciles que yo he visto, digamos, y que en la historia se ha visto, porque decía un colega español, decía, es que ni en una guerra, porque tenemos derecho a reclamar a nuestros fallecidos y a despedirlos. Doctor Arango, para finalizar, estos son entierros a toda prisa, entierros sin duelo. Usted misma me lo decía el padre Walter también. No hay abrazos, no hay visitas. ¿Qué consecuencias tiene para una sociedad que suceda esto y cuáles son esos efectos a largo plazo? Bueno, no son sin duelo, sino son duelos no ritualizados. Y ese de entrada es una condición que puede traer complicaciones para el duelo, incluso patologías en el duelo. Entonces, ¿qué podemos observar? Podemos observar duelos que se demoran más tiempo o que se quedan con emociones muy intensas. Podemos desarrollar incluso otras enfermedades del espectro de las enfermedades mentales, como el trastorno de estrés postraumático, la depresión, la ansiedad, los trastornos de la conducta como las adicciones de sustancias o las adicciones pues al licor, como el alcoholismo, y también podemos observar suicidios. Entonces, digamos que los efectos para la salud mental son bastantes, partiendo de lo que se llama un trastorno adaptativo o una dificultad en la elaboración del duelo. Y es que como el COVID es un evento tan traumático, tan súbito, que no permite la adaptación ni la muerte esperada del otro, más la falta de la ritualización, más la ausencia de la compañía y del apoyo social, todo eso hace que tengamos todo el sustrato para hacer duelos muy complicados. Doctor Arango, de los casos que usted ha tenido que manejar durante esta pandemia, que es una situación que nadie se esperaba,
¿Cuál es el caso que más la ha impactado en lo que tiene que ver con las familias y también eso que usted me narraba anteriormente, que de verdad que me dejó bastante triste? Cuando un ser querido contagia a otro sin proponérselo de manera involuntaria, como usualmente sucede. Ese precisamente es uno de los que más me conmovía, porque era un hijo que sentado en la funeraria decía, contagié a mi mamá y se me murió, contagié a mi mamá. Y él con todos los efectos del COVID, ya COVID negativo, pero con una dificultad respiratoria residual que hablaba todo el tiempo de la culpa. Entonces, ese es uno de los casos más difíciles. Hay otros que me han llamado mucho la atención porque hay familias que han dado, digamos, la pelea, porque las instituciones de salud están llenas de derechos de petición y de exigencias de visualización del cuerpo, de no dejárselo llevar. Entonces hay una familia que hizo todo lo posible para que lograran tener la respuesta de la prueba y lo único que querían era que una nieta pudiera abrir la bolsa y verificar que era la abuela y les pudiera contar a todos los de la familia que ella era para hacer la disposición en cremación inmediata. Pero lo único que querían era constatar. Esos son dos casos que me han llamado la atención, pero hay muchísimos, porque hay personas que, como les digo, dejan a su ser querido en la institución de salud. Eso es de diario, Sí. no lo pueden volver a ver, no lo visitan, pueden comunicarse una o dos veces al día para saber algo de la evolución clínica y cuando los llaman a decirles que se murió, lo siguiente es que cuando llegan al hospital ya la cama está vacía y muy posiblemente ya se ha evacuado el cuerpo.